Ahora que integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara, por ejemplo, la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional y los UDI Felipe Ward, Isa Cort, emplazaron hoy a quien fuera ministro de Hacienda y que hoy ocupa la cartera de Educación, Nicolás Eyzaguirre. La idea es que él explique las razones de una pérdida que ellos evalúan en 4.700 millones de dólares, que tiene que ver con ventas a futuro, un negocio que se hacía en esa época, que era lícito y que fueron ventas efectivas hechas hasta el año 2012. Se estima en eso el perjuicio, 4.700 millones de dólares. De hecho, alguien ha hecho la relación respecto de que es un monto que implica más o menos poco más de la mitad de los recursos que se busca recaudar con la reforma tributaria. La denuncia la hizo Andrés Tagle, exdirector de Codelco, y habla, como le digo, del año 2005, momento en que el ministro Eyzaguirre ocupaba la cartera de Hacienda, era director de Codelco, y Juan Villarzú era presidente ejecutivo de esta cuprífera estatal. De este mismo tema vamos a conversar con la diputada de Renovación Nacional, diputada por Antofagasta, es integrante de la Comisión de Minería y ya está ahí en pantalla, como usted la ve, la diputada Paulina Núñez. Diputada, gracias por atender Hora 20. Muchas gracias, muy buenas noches Patricio, Beatriz, y la verdad es que la introducción que tú hacías respecto a lo que hoy día está ocurriendo es una denuncia que realiza nuevamente el exdirector de Codelco, don Andrés Tagle, respecto al peor desastre económico que ha ocurrido en la historia financiera de nuestro país y que se debe ni más ni menos que a la irresponsabilidad y a la mala gestión del entonces ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y hoy ministro de Educación. Son 4.700 millones de dólares que el Estado de Chile deja de percibir por estos contratos a futuros que se han realizado en forma al menos negligente y que hoy día estamos buscando, ya que hemos visto un ánimo, ¿cierto?, en este gobierno de poder fiscalizar lo que ocurrió en los últimos años, de que ahora sí estén los votos, estén las firmas, para entonces también fiscalizar aquellas pérdidas que se traducen ni más ni menos que en la mitad de lo que pretende recaudar el Estado respecto a la reforma tributaria. Diputada Núñez, ¿por qué se producen, y ahí es una cosa más bien técnica, por eso le pregunto, cuando se hacen estos cálculos a futuro, ¿cómo es que se puede fijar un precio? Habiendo gente que es especialista en ese momento, nos imaginamos todos un precio que finalmente va a ser tanto más bajo de lo que llega realmente a costar la libra de cobre en todo ese periodo a futuro en que se hizo esta venta comprometida. Bueno, efectivamente lo que se hace es vender cobre a un precio fijo, comprometido, determinado, y en este caso a sabiendas se vende menor del precio en el cual se podría haber recaudado mayores recursos. Y recordemos que Codelco... un poquito, pero eso es, usted dice a sabiendas, o sea, usted dice que ahí gente como el mismo ministro Eyzaguirre hizo un cálculo con dolo, sabiendo que podía ser más, ¿lo calculó en menos? Podrían incluso, Beatriz, haberse detenido, podrían incluso haberse producido menos pérdida, pero se continuó con estos contratos a futuros que, insisto, le costaron, ¿cierto?, a nuestro país ser más pobre en 4.700 millones de dólares. Lo que nosotros queremos hoy día es que esto se investigue y que se investigue para que nunca más ocurra. Y por supuesto también hemos visto que este gobierno, en vez de no poner en determinados cargos y en ministros de Estado a personas que han actuado en forma negligente, en forma poco prudente, y nosotros sí, ¿cierto?, en nuestro convencimiento, pero estamos haciendo un llamado a que el propio ministro declare en la Comisión de Minería o directamente esto se investigue en una comisión especial o una comisión investigadora, como años atrás se pidió, pero no estuvieron las firmas para esto, es decir, se siguió tapando esta irregularidad. Es que entonces queremos que sea esa la instancia para poder determinarlo, y nosotros sí, en virtud de los antecedentes que tenemos, las conversaciones que hemos sostenido con el exdirector de Codelco, con Andrés Tagle, que ha declarado nuevamente, insisto, hace un par de días atrás, se vendió a un precio menor del que se podría perfectamente haber vendido. Diputada, yo creo que ahí al final toca un tema que es bien interesante porque, como todos sabemos, en Chile el cobre es virtualmente el sueldo de este país y la tarea de las autoridades es tratar de vender al mejor precio posible cada libra de cobre que sale de nuestro país. Entonces, cuando usted dice que está bien, la operación a futuro en un momento es un riesgo porque uno no sabe el precio que va a tener el mercado, pero usted dice, aún sabiendo, se prolonga esa operación. Bueno, ¿qué explicación tiene eso? Bueno, ignorancia, hay un riesgo, por supuesto, de lo que vaya ocurriendo en el mercado, pero también hay una estimación en ese minuto, y por eso existen, ¿cierto?, los contratos futuros, de cuál es el precio del cobre en ese año. Y es ahí donde, a sabiendas, en ese año se vende, ¿cierto?, a un precio menor, que en definitiva fueron $2 menos por libra. Y ahí es donde nosotros lo que buscamos no solamente es que hoy día se investigue, que nunca más, ¿cierto?, en definitiva esto ocurra, porque ¿qué pretendemos entonces?
entonces que los gobiernos presenten reformas tributarias para recaudar recursos que vayan directamente, ¿cierto?, a anhelos tan sentidos como mejorar la calidad de la educación en nuestro país, si las empresas públicas están perdiendo la mitad de lo que se pretende recaudar con una reforma tributaria. Y lo que nos parece ya insólito, porque en materia del Ministerio de Minería hay que ser muy responsable en esta situación. Este ministerio es el que también está directamente involucrado con las empresas públicas, que son en definitiva las que recaudan incluso, ¿cierto?, a la par que estas reformas tributarias, recursos para todos los chilenos, para el país, para el Estado, como es por ejemplo la ENAMI, la ENAP, el propio Codelco, y se están produciendo nombramientos en los directorios de personas que se sabe, incluso por propios trabajadores de los sindicatos, que no han tenido una muy buena gestión, que se están repitiendo el plato y que directamente, ¿cierto?, por pagar favores políticos en forma irresponsable van a seguir administrando o formando parte de directorios de empresas públicas. Diputada, entendiendo toda esta denuncia, sin quitarle lo fuerte que resulta, lo fuerte que se escucha, sí, porque me imagino que tendrá que dar alguna explicación el mismo hoy ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, a mí lo que no me queda claro es por qué se denuncia ahora. Si el señor Tagle estuvo participando en el directorio de Codelco durante todo el tiempo que fue nombrado, que es el gobierno de Sebastián Piñera, ¿por qué la denuncia y el interés de los propios parlamentarios por hacer una comisión y citarlo no se dio antes? No, se dio, Beatriz. El señor Tagle concurrió a la propia Comisión de Minería y en ese minuto los parlamentarios trataron de conformar una comisión especial, pero lógicamente que las firmas no estuvieron. Y entonces hoy día, cuando vemos un ánimo en los parlamentarios oficialistas de gobierno en tratar de aprobar comisiones investigadoras, en la misma Comisión de Minería, por ejemplo, hay una comisión investigadora por el robo de cobre en Codelco en la división El Salvador. Mañana, de hecho, se va a presentar para que se pueda aprobar una comisión investigadora por la gestión de ENAMI en los últimos 4 años, es entonces que, aprovechando este buen ánimo, no investiguemos los últimos 4 años, sino que directamente, ¿por qué no, cierto?, los últimos 8 o 10 años, en donde lamentablemente se han venido produciendo a nuestras empresas públicas, a nuestro presupuesto, a nuestro dinero de todos los chilenos, estas pérdidas que son millonarias. Ya, diputado, ¿usted descarta de plano entonces que esto sea, porque ya lo ha dicho gente, obviamente del sector oficialista, una maniobra para pegarle a un ministro que está llevando a cabo una reforma que es bien emblemática, tal vez la más emblemática de este gobierno? Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Nos tenemos que quedar callados nuevamente? No, pues se lo pregunto. ¿Cuál es la a usted, oportunidad? Exactamente, no, yo respondo obviamente con una pregunta. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Seguir escondiendo esto? ¿Que sigan pasando los años? No, o sea, acá el tema de Codelco, el tema de ENAMI, el tema de ENAP, y sobre todo cuando el gobierno pretende capitalizar o estamos hablando de un presupuesto plurianual para Codelco, por ejemplo, es de tal relevancia y que responde en definitiva si estas empresas no se manejan solas, con las personas que estén en los ministerios relacionados con estas empresas, con las personas que formen parte de estos directorios y que no se transformen, insisto, en o pagar favores políticos o poner en cargos, como está ocurriendo en ENAMI, a personas que en años anteriores, y dicho por los propios trabajadores, vamos a anunciar esto en los próximos días, han cometido irregularidades tremendas. Muy bien, diputada Paulina Núñez, muchísimas gracias por atender a Hora 20. Solamente algo para dejar. Mañana tenemos la Comisión de Minería. Esperamos, ¿cierto?, que el ministro concurra, porque creo que es una buena instancia para que él pueda explicar. Y si no es así, ojalá entonces que con el buen ánimo que hoy día tienen los parlamentarios oficialistas, podamos entonces tener las firmas para que de una vez por todas investigue.